Buenos días. Este es un acto grato para el Ministerio de Trabajo, grato por lo que significa de presentación ante todos ustedes y ante el conjunto de la sociedad del nombramiento realizado por el director general de la OIT, don Juan Somavía, en la persona de Joaquín Nieto, para el cargo de director de la oficina de la OIT España. Bueno, agradezco de todo corazón su asistencia a este acto de presentación del director de la oficina de la OIT para España, responsabilidad que empezaré a ejercer el próximo 1 de mayo, una fecha, por cierto, cargada de significado para alguien con una trayectoria vital como la mía. Cuando en 1919, tras una sangrienta y absurda guerra, la Primera Guerra Mundial, las naciones decidieron crear la OIT, lo hicieron, según su propia expresión, movidas por sentimientos de justicia y humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Y adoptaron desde el primer día de su constitución 3 principios básicos. Que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, privaciones y descontento que es urgente mejorar dichas condiciones y que si cualquier nación no adoptara un régimen de trabajo humano, esa omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones para mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Pues bien, hoy, 100 años después, en plena globalización, esos principios siguen vigentes. Juan Somavía, director general de la OIT, mi director general, nos recordaba hace unos días que aunque es la calidad del trabajo la que define la calidad de una sociedad, sin embargo, el mundo del trabajo está en ruinas, con más de 200 millones de personas desempleadas y 1.500 millones en empleo vulnerable, y que los jóvenes enfrentan la probabilidad de no encontrar nunca un trabajo decente y corren el riesgo de convertirse en una generación perdida. Por lo que Somavía nos proponía una tarea común: construir una nueva era de justicia social sobre las bases del trabajo decente. Esa es la perspectiva contenida en la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa y en la propuesta de Pacto Mundial por el Empleo para hacer frente a la crisis, ambas adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo con la unanimidad de los representantes de los gobiernos, empresarios y trabajadores de todo el mundo, y ese es el mandato de actualidad para la OIT que guiará también la actividad de la oficina. Con la mirada y la acción puestas en Iberoamérica, nuestra querida Iberoamérica, que está conociendo, sí, una prometedora etapa histórica de democracia y prosperidad, pero todavía con una profunda brecha de desigualdad y unas condiciones de trabajo y unos niveles de salud y seguridad en el trabajo y de protección social manifiestamente mejorables. Con la mirada y la acción puestas también en el norte de África, cuyos procesos de democratización, que podrían reconfigurar para bien el mundo en que vivimos, deben ser además fértiles en bienestar para sus pueblos, con unas relaciones laborales plenamente desarrolladas a partir del diálogo social y la plena extensión de la protección social y los derechos sindicales y laborales, sin perder de vista la igualdad de oportunidades en el empleo y el equilibrio en el balance de género. Con la mirada abierta también a los nuevos desafíos que, como la sostenibilidad ambiental y la economía verde, no han venido a traer nuevos problemas, sino a aportar soluciones constructivas a los problemas reales de nuestro tiempo y nuevas oportunidades de empleo, que tanto nos falta, como lo son las decenas de millones de empleos verdes que ya se han creado y los cientos de millones de nuevos empleos verdes por crear. Pero con la atención puesta también, cómo no, en nuestro país, en la agenda que tanto el Gobierno como los agentes económicos y sociales consideren en cada momento, por si otras experiencias en otros países pudieran facilitar el entendimiento y alumbrar soluciones compartidas, siempre promoviendo el diálogo social
que tantos beneficios ha traído a nuestro país en las últimas décadas. Actuaré, al igual que mis antecesores, con independencia del Gobierno, de todo gobierno o entidad, tal como corresponde a la dirección de un organismo de Naciones Unidas y tal como me he comprometido al suscribir la declaración de lealtad en mi aceptación de la responsabilidad de director de la oficina. Pero también, como corresponde a una organización tripartita como es la OIT, con la debida consideración y receptividad hacia los intereses y las propuestas de sus constituyentes, Gobierno, organizaciones empresariales y sindicales, que son sus mandantes. Todos ellos encontrarán en la oficina, en su director y en su personal, la atención y disponibilidad que merecen. Muchas gracias. Resaltar, efectivamente, el papel de la OIT en la promoción de la justicia social, en la promoción de los derechos humanos, en la promoción también, como es lógico, de los derechos laborales, derechos reconocidos, por fortuna, hace tiempo, internacionalmente. Con aquella medalla resaltábamos también el papel de una institución fundada sobre la importancia del tripartismo y del diálogo social. Y lo hacíamos en la perspectiva del Gobierno de España, de todos los gobiernos de España, que han sido gobiernos, los democráticos, que han resaltado siempre ese papel, que han cuidado ese papel, cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus ideas, como es lógico en democracia, pero que nunca han abandonado ni el tripartismo ni el diálogo como forma de gobierno de las relaciones laborales. Y, por otra parte, significábamos también la necesidad de actualización permanente de los objetivos de la OIT a través del programa de trabajo decente, trabajo digno, trabajo con derechos. España siempre se honró en haber estado presente en la OIT desde el momento de su fundación. Fue una fundación, como ha resaltado Joaquín Nieto, en un momento difícil para Europa y para el mundo, en un momento inmediatamente posterior al final de la Primera Guerra Mundial, en un momento de esperanza que, por desgracia, se vio frustrado por un periodo convulso durante esas dos guerras y que finalmente terminó en una nueva guerra mundial. Nuestra ley, la ley de 7 de agosto de 1919, autorizó entonces al rey de España a dar su adhesión al Pacto de la Sociedad de Naciones y a aceptar, decía aquella ley, las estipulaciones de la parte 13ª del Tratado de Versalles. Esas eran las partes relativas a la organización del trabajo. En un momento en el que el retorno de la Primera Guerra Mundial enfrentaba a los países a la necesidad de reconocer que aquellas personas que habían participado en aquella tremenda guerra merecían ser ciudadanos de plenos derechos, con plenos derechos, y que si eso era así, era necesario gobernar aquellas sociedades, aquellas naciones, en una perspectiva distinta, y que tenía que haber, y era bueno que hubiera, una organización que impulsara el tripartismo, el diálogo, el papel del trabajo en una sociedad cada vez más moderna, y que lo hiciera desde una organización internacional como la que entonces era la Sociedad de Naciones, el precedente inmediato de nuestra actual ONU. Aquella adhesión, que para España fue una adhesión que vino precedida de avances importantes, en un proceso que había comenzado además, digámoslo así, 16 años antes. En 1903, España, bajo un gobierno liberal, bajo un gobierno presidido por un liberal, como tantos otros buenos gobiernos que hubo en España creó el Instituto de Reformas Sociales. Se creó en 1903 y después se creó en 1906 lo que fue el precedente de nuestra actual Seguridad Social, y se creó también en ese mismo año nuestra Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. O sea que aquella
primera parte de nuestro siglo XX, con una democracia en España todavía incipiente, pero cada vez más consolidada, también comenzamos a consolidar los principios de un Estado social, de un Estado atento también a los problemas sociales y atento también al desarrollo de los derechos de los trabajadores, ¿no? Organismos singulares en el contexto europeo de aquella época fueron los nuestros. Siempre me gusta recordar que la primera parte de la creación de los sistemas de protección social está más vinculado, por ejemplo, al ámbito de la previsión de la salud laboral, de la atención a los accidentes de trabajo, que a otros sistemas más modernos y que ahora son parte esencial, la parte crucial de nuestro Estado social, como es, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿no? Fueron, decía, aquellos organismos, el Instituto de Reformas Sociales, la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Previsión, fueron órganos singulares en aquel contexto europeo. España no tuvo retrasos en este ámbito, en el ámbito de la protección de la salud o en el ámbito de la prevención de riesgos laborales o de la protección de la incapacidad temporal. Tuvo retrasos en otros temas, pero en ese periodo de tiempo España estaba plenamente incorporada a la evolución de las sociedades de su entorno, a la evolución de las sociedades europeas y pudo, por fortuna, participar efectivamente en la creación de la OIT. Tuvo una destacada intervención desde la primera conferencia de trabajo. En ellas participaron personas tan emblemáticas como Adolfo González de Posada, como Francisco Largo Caballero, como Teresa de Escoriaza, como Fernando de los Ríos, como Alfredo Ramoneda o como don Ramón Pérez de Ayala. Sobresalió también España entonces en la suscripción de los primeros convenios internacionales y ejerció un indudable papel de liderazgo en la entidad. Y en los convenios ratificados hasta hoy, son 110 los convenios que España ha ratificado en el ámbito de la OIT. La oficina en España inició sus actividades en enero de 1986. Hemos tenido siempre una cooperación desde el Ministerio de Trabajo intensa con la oficina de la OIT en España y siempre hemos tenido la colaboración de esta oficina con el Ministerio. Una colaboración pues constante, una cooperación constante, una relación de amistad desde la autonomía y la independencia de cada organización. El pasado día 23 de mayo fuimos invitados también y agradecimos mucho el acto por parte de la OIT, de su Consejo de Administración, a presentar para nosotros un gran acuerdo, fruto del tripartismo también en el ámbito español, el acuerdo social y económico. Lo hicimos precisamente en la perspectiva de que era uno de los acuerdos importantes que en una época también difícil, también convulsa en lo económico, se habían logrado en un país desarrollado, europeo, con dificultades también, por supuesto, como España, y en el que el tripartismo volvía nuevamente a tomar el relevo, acudir a su cita con la historia y con las necesidades del país. Y tuvimos la ocasión de hacerlo ante el Consejo de Administración de la OIT. Pudimos comprobar el interés que desde prácticamente todo el mundo ha revestido este nuevo acuerdo en el ámbito social, en un país, insisto, España, en el que el diálogo, con paréntesis como siempre, pero el diálogo siempre ha solido acudir a este tipo de citas. A mí solo me queda resaltar en este acto el papel y los méritos de nuestro nuevo director en España de la OIT. He destacado en mi introducción su papel como uno de los grandes conocedores de la política de la salud y de seguridad en el trabajo. He destacado también su papel como un defensor de la sostenibilidad medioambiental, uno de los grandes retos del futuro para nuestras sociedades. Ha sido miembro de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, de su comisión ejecutiva.
que es, no hay que olvidarlo, el principal sindicato en España, el sindicato más representativo en España, y él ha sido el responsable del Departamento de Medio Ambiente y de Salud Laboral durante mucho tiempo. Y ha sido también presidente y cofundador del Instituto Sindical del Trabajo, del Ambiente y de la Salud en Comisiones Obreras, ELISTAS. Ha sido autor también, desde el punto de vista profesional, de numerosos proyectos, de numerosas investigaciones y publicaciones. Recientemente participó en un conocido informe elaborado por la Fundación Alternativas sobre, decía el informe, las bases para construir una nueva gobernanza mundial progresista. Tiene una intensa actividad también, por supuesto, como docente, como conferenciante. Tiene también una amplia experiencia internacional. Ha sido miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido cofundador y presidente de Sustain Labour, la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible. Y para nosotros, para el Ministerio de Trabajo e Inmigración, para mí como ministro, es una gran satisfacción el que se produzca este acto en este momento. Por supuesto, también el que se produzca a las puertas, días antes de una fecha tan simbólica como el 1 de mayo. Para destacar también en estas palabras finales el protagonismo que los interlocutores sociales, que las organizaciones sindicales y que las organizaciones empresariales han tenido en la vida de la OIT y en su dirección en España en este tiempo, en estos años. Para destacar que nuestro papel, el Gobierno, y por supuesto imagino, y seguro estoy de ello, el papel de las organizaciones sindicales y empresariales es el de perseguir permanentemente el reforzamiento de la OIT y perseguir, por supuesto, el de su colaboración con España y el de la colaboración de España con la Organización Internacional del Trabajo. Así que yo agradezco a Joaquín Nieto el haber aceptado esta nueva responsabilidad y agradezco especialmente la presencia de todos ustedes para celebrarlo en común en este momento, porque tenemos al frente de la OIT a una persona que, como los anteriores, cumplirá, estoy seguro que a la altura de las circunstancias, su trabajo con plena responsabilidad y con plena capacidad. Muchas gracias.